Mi esposa canceló nuestra luna de miel para ir al cumpleaños de su mejor amigo. Nunca imaginé que algo tan simple como una llamada telefónica iba a cambiar por completo la forma en que veía mi matrimonio. Recuerdo que era un martes por la noche, faltaban 3 días para nuestra boda y mi esposa, bueno, mi futura esposa en ese momento, estaba sentada en el sofá revisando algo en su celular. Yo había terminado de confirmar los últimos detalles de nuestra luna de miel, un viaje que llevaba meses planeando con ilusión, porque no solo era un descanso merecido después de todo el estrés de la boda, sino el inicio de una nueva etapa. Había reservado una semana completa en una cabaña frente al mar, en un lugar tranquilo, lejos de todo. Solo ella y yo. Mientras hablaba con el encargado del lugar para confirmar la reserva, noté que ella tenía una expresión rara. No parecía nerviosa, ni cansada, más bien distraída. Le pregunté si estaba bien y solo me respondió que estaba leyendo un mensaje de su mejor amigo, Tomás, que al parecer cumplía años justo el mismo fin de semana de nuestra luna de miel. Lo dijo con tono casual, pero algo en su voz me hizo prestar atención. No era un secreto que ellos eran muy cercanos. Habían sido amigos desde la universidad, incluso antes de que ella y yo nos conociéramos. Yo nunca tuve problema con eso, porque confiaba plenamente en ella. De hecho, en el pasado, Tomás me había parecido un tipo amable, de esos que siempre intentan hacerte sentir parte del grupo. Pero esa noche, cuando ella me dijo, qué lástima que no voy a poder ir al cumpleaños de Tomás, hubo una pausa incómoda. Era como si esperara que yo dijera algo, que le diera una razón para ir. No lo hice. Solo sonreí y le recordé que ese fin de semana estaríamos en nuestra luna de miel. Ella asintió, pero su mente ya no estaba conmigo. Al día siguiente, mientras desayunábamos, noté que ella estaba más callada que de costumbre. Le pregunté si algo le molestaba y me respondió con un tono suave, casi inseguro. Dijo que se sentía culpable por no poder estar en el cumpleaños de Tomás, que él estaba pasando por un mal momento y que realmente quería verlo. Me lo dijo como si buscara mi permiso, pero lo disfrazó de preocupación. No sabía qué responder. Parte de mí quería decirle que era absurdo siquiera pensarlo, otra parte, más racional, no quería sonar controlador. Así que le dije que lo entendía, pero que después de todo, nuestra luna de miel ya estaba pagada, que ese viaje era importante para los dos. Ella bajó la mirada y solo dijo, sí, tienes razón. Esa frase me habría bastado si no fuera porque esa misma noche, mientras yo dormía, ella seguía despierta, enviando mensajes. Lo supe porque escuché el sonido de las notificaciones. No quise mirar, traté de convencerme de que era mi imaginación. Pero al día siguiente, cuando me levanté, supe que algo había cambiado. En el desayuno me dijo que teníamos que hablar. Su tono era firme, pero no frío. Dijo que había estado pensando toda la noche y que había tomado una decisión. No iba a poder ir a la luna de miel. Se justificó diciendo que era algo urgente, que Tomás había tenido un accidente leve y que ella quería estar presente en su cumpleaños, porque según ella, le hacía falta apoyo emocional. Me quedé mirándola sin saber si reír o enojarme. No podía creer lo que estaba escuchando. Intenté mantener la calma. Le recordé que se trataba de nuestra luna de miel, que era un viaje que ambos habíamos planeado, que significaba mucho para mí. Pero ella se limitó a decir que no podía dejarlo solo, que solo serían unos días, y que después podríamos irnos. Dijo que no entendía por qué me ponía así, que era solo una fiesta. Y ahí, algo dentro de mí se quebró. No fue rabia, fue decepción pura. Esa sensación amarga de darte cuenta de que la persona que amas no comparte tus prioridades. Me quedé en silencio mientras ella terminaba su café, como si no hubiera dicho nada grave. Cuando se fue al trabajo, me quedé sentado frente a la mesa, mirando la taza vacía, intentando entender qué había pasado. Cómo habíamos pasado de hablar de un viaje juntos a que ella prefiriera quedarse por un cumpleaños. Esa noche dormí solo, aunque ella aún no lo sabía. Había algo en su decisión que no podía aceptar tan fácilmente. No era solo que eligiera otra cosa por encima de nosotros, era la frialdad con la que lo hacía, como si mi ilusión no significara nada. Todavía no sabía que ese sería solo el comienzo de todo lo que vendría después. Porque lo que empezó como una simple cancelación de viaje iba a convertirse en una prueba mucho más grande de lo que nuestro matrimonio realmente valía. Pasaron 2 días desde esa conversación y cada minuto fue una mezcla de silencio incómodo y pensamientos que me carcomían por dentro. Ella seguía actuando como si todo fuera normal, como si lo que había dicho no tuviera peso alguno. Me hablaba sobre los últimos detalles de la boda, sonreía en las fotos de prueba, incluso me abrazaba en público, pero cuando estábamos solos, el ambiente era distinto. Había una distancia invisible, una frialdad disfrazada de calma.
Yo intentaba convencerme de que no debía exagerar, de que quizás estaba siendo demasiado sensible. Sin embargo, cada vez que veía el itinerario del viaje en mi correo, sentía una punzada en el pecho. Había dedicado tanto esfuerzo a preparar todo, y ahora sabía que esa ilusión se estaba desmoronando poco a poco. El día de la boda llegó. Todo salió perfecto a los ojos de los demás, el lugar era hermoso, el clima acompañó, las flores estaban impecables, y ella estaba deslumbrante. Nadie hubiera imaginado lo que yo sentía por dentro. Mientras intercambiábamos votos, la miré directamente a los ojos y por un segundo, creí ver sinceridad. Pensé que quizás se había arrepentido, que tal vez después de ese día cambiaría de opinión y querría ir conmigo. Pero cuando terminó la ceremonia y estábamos en la recepción, escuché algo que me dejó helado. Una de sus amigas se acercó a felicitarla y, riendo, le dijo algo que no olvidaré jamás: entonces, ¿ya decidiste si vas directo al cumpleaños de Tomás o si esperas un día más? Ella se rió y respondió: depende de cómo se dé la noche, pero sí, no me lo quiero perder. No sé cómo logré mantener la sonrisa frente a todos. Por dentro me hervía la sangre. Fingí que no escuché nada, pero cada palabra se me quedó grabada como una marca. Me obligué a no reaccionar, porque no quería arruinar la boda, ni convertir ese día en un escándalo. Pero en ese momento comprendí que, por más amor que yo sintiera, no podía forzar a alguien a tener las mismas prioridades que yo. Esa noche, después de la fiesta, cuando llegamos a casa, ella estaba exhausta. Se quitó el vestido, se lavó la cara y se sentó en la cama. Yo la miraba, intentando leerle los pensamientos. Me acerqué y le pregunté directamente si pensaba ir al cumpleaños, todavía esperando que dijera que no. Pero su respuesta fue inmediata, sin titubear: sí, voy a ir. Ya le prometí que estaría allí. Esa frase me cayó como un balde de agua helada. No hubo disculpa, no hubo consideración. Solo una afirmación, firme y final. Le pregunté entonces qué iba a pasar con nosotros, con el viaje, con todo lo que habíamos planeado. Me miró con cansancio y dijo que lo pospusiéramos unos días, que después iríamos igual, que no entendía por qué hacía tanto problema. En ese instante, la frustración me superó. No grité, pero mi voz sonó más dura de lo que esperaba. Le dije que no se trataba solo del viaje, sino de respeto, de compromiso, de entender lo que significaba ese momento. Le recordé que no se trataba de un paseo cualquiera, sino de nuestra luna de miel, el primer viaje de nuestra vida como esposos. Ella me miró en silencio, y lo peor fue que no dijo nada. Ni una palabra. Se levantó, tomó su celular y se encerró en el baño. Escuché el sonido del agua, pero también el de su risa, una risa corta mientras hablaba por teléfono. No necesité oír más para saber con quién hablaba. No me sentí traicionado en el sentido romántico, pero sí profundamente desplazado. Era como si todo el esfuerzo, la ilusión y la emoción de esos meses no hubieran valido nada. Cuando salió, ya era casi medianoche. Me dijo que necesitaba dormir porque al día siguiente quería ir temprano a ver a su amigo. Ni siquiera mencionó la luna de miel. Me di la vuelta y fingí dormir, aunque el corazón me latía tan fuerte que no pude cerrar los ojos en toda la noche. Al amanecer, ella se levantó antes que yo. Escuché el ruido de la ducha, luego el secador, y después el perfume que solía ponerse para las ocasiones especiales. Se vistió con cuidado, eligió una blusa nueva, se maquilló frente al espejo y cuando estuvo lista, simplemente me dijo: no tardó mucho. No te enojes, por favor. No contesté. Solo la vi salir con su bolso y cerrar la puerta detrás de ella. El silencio que quedó fue tan pesado que parecía llenar todo el apartamento. Me quedé sentado en la cama, mirando el pasaporte sobre la mesa de noche. Teníamos que haber salido esa mañana. Pasaron las horas y no volvió. Ni un mensaje, ni una llamada. La tarde se volvió noche y mi paciencia se convirtió en una mezcla de resignación y tristeza. Fue entonces cuando tomé una decisión que, sin saberlo, marcaría el rumbo de todo lo que vino después. Decidí no esperarla. Si ella había elegido pasar ese tiempo con su amigo, yo iba a pasar ese mismo tiempo conmigo. No iba a quedarme encerrado lamentándome por algo que ya había dejado de ser mío. Así que tomé la maleta, llamé a la aerolínea y cambié la reserva. No para los dos, sino solo para mí. Cuando ella regresó esa noche, cansada y con olor a humo de fiesta, me encontró sentado en el sofá con los boletos en la mano. Me miró sorprendida y preguntó qué estaba haciendo. Solo le respondí: me voy igual. A disfrutar la luna de miel que tú cancelaste. Ella se quedó en silencio, como si no entendiera lo que acababa de oír. Intentó detenerme, pero no lo logró. En ese momento, por primera vez, la vi dudar.
No sabía si estaba haciendo lo correcto, pero sentí algo que no había sentido en días: paz. Y así fue como empezó mi luna de miel en soledad, aunque todavía no imaginaba que ese viaje iba a enseñarme más sobre el amor, el orgullo y el verdadero valor de estar acompañado, ¿o no? El aeropuerto estaba casi vacío cuando llegué. Llevaba la maleta en una mano y el corazón enredado en un nudo de emociones que ni yo entendía. No sabía si estaba escapando, si estaba protestando, o si simplemente estaba tratando de no derrumbarme. Lo único claro era que no podía quedarme en casa, esperando a alguien que había decidido no estar. Cuando el avión despegó, sentí un alivio extraño, como si dejara atrás algo que dolía, pero que al mismo tiempo me pesaba. Cerré los ojos y pensé en todo lo que había pasado en los últimos días. La boda, las palabras, las discusiones, la indiferencia. Todo parecía tan reciente, pero también tan lejano, como si no me perteneciera. Llegué al destino esa misma noche. La cabaña estaba justo como la había imaginado, frente al mar, con un pequeño balcón de madera y una hamaca colgando. Todo estaba preparado para 2 personas, pero solo había una. 2 copas de vino, 2 toallas dobladas, 2 batas sobre la cama. Fue ahí cuando el silencio me golpeó con toda su fuerza. Era un lugar hecho para compartir, y yo estaba completamente solo. Los primeros días fueron los más difíciles. Me levantaba temprano, veía el amanecer desde la orilla, desayunaba en silencio y luego caminaba por la playa sin rumbo. Intentaba no pensar en ella, pero todo lo que veía me la recordaba: las parejas caminando de la mano, los brindis en el restaurante, las risas al atardecer. Todo me recordaba lo que habíamos planeado hacer juntos y que ahora estaba viviendo yo solo, como un extraño en mi propio sueño. La gente del lugar era amable. La recepcionista me preguntó varias veces si esperaba a alguien más, si mi esposa llegaría después. Al principio sonreía y decía que sí, que tal vez venía más tarde. Pero con los días dejé de fingir. Le respondí la verdad, que me había quedado solo, que ella había tenido otros planes. La mujer solo asintió con una mezcla de lástima y respeto. Una tarde, mientras tomaba algo en el bar del hotel, conocí a una pareja mayor. Eran italianos, llevaban 40 años casados, y desde que se sentaron a mi lado, comenzaron a hablarme con una naturalidad que me desarmó. Me preguntaron si estaba de luna de miel y dudé en qué responder. Finalmente, dije la verdad, que sí, pero solo por mi parte. La mujer me miró con ternura, sin juzgarme, y me dijo algo que se me quedó grabado: no todos los viajes de luna de miel son para dos. A veces uno tiene que viajar solo para entender si realmente está casado con la persona correcta o solo con la idea que tenía de ella. Esa frase me acompañó toda la noche. Me hizo pensar en cuántas veces había justificado cosas que no me hacían feliz, solo por mantener la paz o por miedo a parecer exigente. Recordé cada vez que había dejado pasar detalles, cada vez que me había convencido de que el cariño era suficiente aunque faltara compromiso. Tal vez ese viaje no era un castigo, sino una oportunidad para ver todo con claridad. Al cuarto día, algo cambió dentro de mí. Empecé a disfrutar de la soledad, no como una carga, sino como un espacio para respirar. Me levantaba sin apuro, desayunaba frente al mar y escribía en una libreta que encontré en la habitación. Anotaba pensamientos, recuerdos, incluso pequeñas cosas que quería mejorar de mí. Era una forma de ordenar todo lo que tenía acumulado. Mientras tanto, no supe nada de ella. Ni un mensaje, ni una llamada. Al principio me dolía, pero después empecé a entender que el silencio también dice mucho. Si alguien te extraña, busca una forma de hacerte saber que está ahí. Si no lo hace, entonces su ausencia habla más fuerte que cualquier disculpa. Una mañana, mientras caminaba por el muelle, me encontré con un grupo que ofrecía excursiones en barco a unas islas cercanas. Me apunté sin pensarlo. Necesitaba distraerme. Durante el recorrido, me senté en la proa, viendo el agua golpear contra la madera, y por primera vez en muchos días, sonreí sin esfuerzo. Sentí el viento, el sol, la sal, y pensé que tal vez la vida me estaba enseñando a soltar. Cuando regresé a la cabaña esa tarde, tenía varias llamadas perdidas. Eran de ella. El corazón me dio un vuelco, pero no respondí. No estaba listo. Me limité a mirar la pantalla y dejar que sonara. Al rato llegó un mensaje: no entiendo por qué hiciste eso, ¿de verdad te fuiste solo? Después otro: no puedo creer que me hayas dejado así. Y finalmente uno más: hablamos cuando vuelvas. No respondí ninguno. No por orgullo, sino porque me di cuenta de que la conversación ya no era necesaria. Había algo roto, y no por la fiesta o por el viaje, sino por la falta de empatía. Me quedé mirando el mar hasta que oscureció. Esa noche dormí profundamente, por primera vez en semanas.
Al día siguiente, recibí una noticia inesperada. La recepcionista me dijo que alguien había intentado contactarme, que había preguntado por mí en la recepción. No me dijo quién, pero dejó un sobre. Dentro había una carta con su letra. Decía que se arrepentía, que se había sentido presionada, que no había querido herirme, pero que ahora entendía que había cometido un error. Que no se divertía en la fiesta, que todo se sintió vacío sin mí. Leí la carta varias veces. No sentí rabia, tampoco alivio. Solo una extraña calma. Me di cuenta de que ya no necesitaba su arrepentimiento para sentirme en paz. Había pasado del enojo a la comprensión, y de la comprensión a la aceptación. Tal vez el verdadero karma no era lo que ella sufriría por su decisión, sino lo que yo había aprendido gracias a ella. Los últimos días del viaje fueron distintos. Ya no me dolía ver a las parejas. Ya no sentía esa punzada de tristeza. Disfruté el mar, los paseos, las noches tranquilas. Aprendí a cenar solo sin sentir que me faltaba algo. Aprendí que la soledad no siempre es castigo, a veces es un espejo que te muestra quién eres cuando nadie te sostiene. Cuando llegó el día de volver, me sentía distinto. No sabía si mi matrimonio seguiría, ni qué iba a pasar al regresar, pero sí sabía que no era el mismo hombre que había subido a ese avión. Ya no me dolía tanto su decisión, porque había encontrado algo más importante, el valor de ponerme primero. No lo sabía en ese momento, pero el verdadero giro de todo esto todavía estaba por venir. Y no sería en la playa, ni durante el viaje, sino al volver a casa, cuando el karma terminara de hacer su trabajo. El avión aterrizó en la madrugada. Afuera todavía era de noche, y la ciudad tenía ese silencio extraño que solo se siente cuando todo el mundo duerme y uno se siente completamente despierto. Mientras recogía mi maleta, mi mente estaba llena de imágenes del mar, de la cabaña, de las caminatas en solitario. En ese viaje había llorado, había pensado demasiado, y también había aprendido a soltar. Pero ahora tocaba volver a enfrentar la realidad que había dejado pendiente. Cuando llegué al apartamento, la luz del pasillo estaba encendida. Saqué las llaves despacio, intentando no hacer ruido, aunque no sabía si esperaba encontrarla dormida o despierta. La puerta se abrió sin resistencia y lo primero que sentí fue el olor familiar de su perfume. Todo estaba en orden, pero había una sensación de vacío distinta, como si el aire no se moviera igual. Dejé la maleta en la entrada y avancé. En la sala, ella estaba sentada en el sofá, con la mirada fija en la ventana. No me esperaba una escena así. Tenía el cabello recogido y una expresión de cansancio que no había visto antes. Cuando me vio entrar, no dijo nada durante unos segundos. El silencio fue tan largo que se volvió incómodo. Finalmente, me preguntó si había disfrutado el viaje. No supe qué responderle. Dije simplemente que sí, que había sido necesario. Ella bajó la mirada, como si mis palabras la hubieran dolido, y se apresuró a hablar. Dijo que había estado pensando, que había cometido un error, que no debió cancelar la luna de miel, que no debió dar por sentado que yo iba a entenderlo todo. Hablaba rápido, casi atropellándose con sus propias disculpas. Pero había algo en su tono que no me convencía del todo. Me limité a escuchar. No la interrumpí, porque sentía que todo lo que dijera era más para aliviar su culpa que para reconstruir lo que había roto. Cuando terminó, el silencio volvió a llenar la habitación. Me senté frente a ella y le pregunté algo que llevaba días repitiéndome en la cabeza: ¿por qué te importó más estar allí que estar conmigo? Ella no respondió de inmediato. Se tomó un momento, respiró hondo y dijo que no había sabido medir las cosas, que Tomás había estado pasando por un mal momento y que ella solo quiso apoyarlo, que no pensó que me dolería tanto. Me dolió escuchar esa última frase. No porque fuera falsa, sino porque mostraba exactamente lo que había entre nosotros, una distancia emocional enorme. Le dije que no se trataba del viaje, ni del cumpleaños, ni de su amigo. Se trataba de que yo necesitaba saber si ella realmente quería estar en este matrimonio. Si para ella significaba algo, o si simplemente estaba cumpliendo con una rutina. Y fue ahí, en ese instante, cuando la vi dudar. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no habló. Ese silencio fue más revelador que cualquier confesión. Entendí que su duda no era momentánea, sino algo que venía de antes. Quizás ella ya no estaba tan segura de lo que sentía, y ese cumpleaños solo había sido la excusa perfecta para escapar de una responsabilidad que la superaba. Me levanté y caminé hacia la ventana. Afuera empezaba a amanecer, el cielo se teñía de un color entre gris y naranja, y por un momento pensé que ese amanecer se parecía mucho a nosotros, una mezcla entre lo que se apaga y lo que todavía puede brillar. Ella se acercó despacio y me preguntó si la iba a dejar. No respondí enseguida.
Tenía tantas cosas en la cabeza que ninguna parecía suficiente para explicar lo que sentía. Le dije que no lo sabía, que no estaba seguro de si podía seguir después de algo así. Que no era cuestión de orgullo, sino de heridas que no se curan con disculpas. Ella empezó a llorar. Dijo que no quería perderme, que se había dado cuenta tarde, que mientras yo estaba fuera se sintió vacía, que intentó distraerse pero no podía, que en medio de la fiesta no dejaba de pensar en lo que habíamos perdido. Su voz sonaba sincera, pero sus actos seguían pesando más que sus palabras. Le pedí que me diera tiempo, que no intentara arreglar las cosas de golpe, porque no se trataba de una discusión, sino de confianza. Le dije que necesitaba espacio, que me iba a quedar en casa de un amigo por unos días. Ella intentó detenerme, me tomó del brazo, pero la solté con suavidad. No quería discutir, no quería lastimarla. Simplemente ya no podía fingir que todo estaba bien. Mientras salía, escuché su voz quebrarse detrás de mí. No volteé. Había algo en ese llanto que me dolía más de lo que quería admitir, pero sabía que si lo hacía, si la miraba, terminaría cediendo. Y en ese momento, más que reconciliarme con ella, necesitaba reconciliarme conmigo mismo. Los días siguientes fueron una mezcla de calma y confusión. Me quedé en el apartamento de un amigo, alguien que sabía escuchar sin preguntar demasiado. Le conté lo esencial, y solo me dijo, a veces la vida te pone en situaciones que no son para que te rompas, sino para que aprendas a no romperte tú mismo. Esas palabras me hicieron pensar mucho. Me di cuenta de que había estado tan enfocado en sostener la relación que me había olvidado de sostenerme a mí. Pasaron semanas sin vernos. Ella me escribía de vez en cuando, mensajes cortos, con tono contenido, como si no quisiera presionar pero tampoco desaparecer. Hasta que un día me pidió que nos viéramos. Dijo que necesitaba hablar conmigo, que había algo importante que debía decirme. Dudé, pero acepté. Nos encontramos en una cafetería. Ella estaba diferente, más tranquila, más serena, como si finalmente hubiera entendido algo. Me dijo que no iba a insistir más, que había comprendido que amar también era dejar ir cuando uno ya no se siente correspondido. Que si en algún momento decidía volver, ella estaría dispuesta a intentarlo desde cero, pero que no iba a forzar nada. Me miró con los ojos llenos de lágrimas contenidas, y en ese momento sentí que el karma había hecho su parte. Porque por primera vez, ella estaba viviendo lo que yo viví. La soledad, la espera, la incertidumbre. No por venganza, sino por destino. Y yo, en cambio, me sentía en paz. No porque la situación fuera perfecta, sino porque había aprendido que a veces el amor no se destruye con grandes traiciones, sino con pequeñas decisiones que se toman sin pensar en el otro. Nos despedimos con un abrazo largo, de esos que cierran etapas sin necesidad de palabras. Cuando salí de esa cafetería, supe que algo había terminado. Pero también que algo dentro de mí recién empezaba. No sabía si la vida nos volvería a cruzar, pero tenía claro que el karma ya había hecho lo suyo. Solo faltaba una última vuelta del destino para cerrar la historia por completo. No dormí en toda la noche. Cada vez que cerraba los ojos, me venía la imagen de Laura saliendo del departamento de Daniel con los ojos hinchados y el maquillaje corrido. Me había prometido no sacar conclusiones sin hablar con ella, pero mi cabeza no paraba. A las 6 de la mañana me vestí, preparé café y me senté en la cocina esperando a que llegara. A las 9 escuché la puerta abrirse. Entró despacio, con la misma ropa del día anterior. Cuando me vio ahí sentado, se quedó inmóvil. No dije nada al principio. Solo la miré. Ella dejó las llaves sobre la mesa y respiró hondo. Pablo, antes de que digas algo, por favor, escúchame. Le hice un gesto para que hablara. Su voz temblaba, y no era solo de cansancio. Me contó que había pasado toda la noche cuidando a Daniel, que estaba completamente destruido por la muerte de su padre, y que había querido quedarse con él porque temía que hiciera una locura. Me juró que no pasó nada más. Que ni siquiera se habían abrazado. Que había dormido en el sillón mientras él se encerraba en su cuarto. No sabía si creerle o no, una parte de mí quería hacerlo, otra parte gritaba que algo no encajaba. Le pedí que me dejara un momento a solas y salí al balcón. El amanecer era gris, el cielo cargado. Pensé en todo lo que habíamos pasado, en cómo habíamos llegado a casarnos, en lo que significaba esa luna de miel que ella canceló. Y también pensé en el tipo de hombre que quería ser. Si el amor que tenía por ella era solo bonito mientras todo salía bien, o si también podía sostenerse en los momentos más feos. Esa tarde tomé una decisión. Le propuse que nos diéramos un tiempo, no una ruptura, pero sí un espacio real para pensar. Ella lloró, me rogó que no lo hiciera, pero aceptó. Se fue a casa de su hermana, y yo me quedé solo.
Los primeros días fueron un infierno. No podía concentrarme en nada, no comía, apenas dormía. Pero con el paso de las semanas, algo empezó a cambiar. Volví a salir a correr, empecé a leer otra vez, a pasar tiempo conmigo. Por primera vez en mucho tiempo, entendí que había estado viviendo más para sostener una relación que para sostenerme a mí mismo. 3 meses después, Laura me llamó. Quería verme. Nos encontramos en el mismo café donde todo había empezado. Se veía distinta, más tranquila. Me dijo que también había pensado mucho, que había hablado con Daniel, que él mismo le había confesado que su dependencia emocional hacia ella no era sana y que necesitaba distancia. Habían dejado de verse. Me pidió perdón por todo, no por haber sido infiel, porque seguía insistiendo en que no lo fue, sino por haberme puesto en segundo lugar tantas veces. Esa tarde la escuché sin interrumpirla. No había rabia, solo una especie de calma que no reconocía. Le agradecí su sinceridad y le dije que la perdonaba, pero que no quería volver. Había aprendido a estar bien solo, y eso no quería perderlo. Ella asintió, con lágrimas en los ojos, y me dio las gracias por haberla amado como lo hice. Nos abrazamos por última vez y salimos del café en direcciones opuestas. A veces la vida no se rompe con un grito, sino con un silencio. Meses después, mientras veía las fotos que no borré, pensé en todo lo que cambió a partir de aquella luna de miel cancelada. Lo que en su momento sentí como una traición, en realidad fue una lección brutal sobre el amor propio, la confianza y los límites. Y aunque dolió, me enseñó que no siempre el karma llega en forma de castigo. A veces, llega en forma de claridad. Y esa claridad fue el principio de mi nueva vida.